Continuamos, amigos, en Gente de Hoy a través de Mira TV, Canal 6 de Intercable, tu televisora regional. En esta ocasión conversaremos con el ingeniero Luis Enrique Rodríguez acerca de un tema muy interesante: sexo y meditación. ¿Hasta qué punto el ser humano entiende su sexualidad y la acepta? ¿Hasta qué punto nos han marcado y nos han prohibido vivir lo que de alguna manera forma parte de lo que somos los seres humanos? Este es el tema que vamos a tratar hoy con el ingeniero Luis Enrique Rodríguez. Ingeniero, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros y bienvenido a Gente de Hoy. Buenos días, Daisy. Gracias nuevamente por la invitación. Y realmente este tema sobre lo sexual, pienso que es muy necesario que cada día se tome de una manera natural, porque realmente cuando se habla de este tema siempre hay como el rubor, la pena, como la vergüenza, como que cuesta hablar de estas cosas, ¿no? Precisamente porque hemos sido formados en una cultura donde lo sexual ha sido lo prohibido, lo pecaminoso, aquello que está oculto, pero que al final de todo siempre se hace, siempre se desarrolla de alguna manera, ¿no? Precisamente para conversar con relación a esto, quisiera que nos comentase desde el punto de vista gnóstico, que es lo que usted estudia, ¿qué podemos decir que es el sexo? El sexo realmente es la función básica de la vida, ¿no? Porque gracias al sexo tú existes, yo existo, y todas las personas que nos están escuchando han nacido a través del sexo. O sea que no podemos decir que el sexo sea algo negativo, sino que el sexo tiene un origen divino. O sea, el sexo no lo inventó el hombre, no lo inventó, sino es una manifestación de la divinidad. Si vamos a la selva, si vamos a cualquier ambiente de la naturaleza, vemos los pájaros, vemos los animales, vemos las plantas, y esa es la función constante que está siempre en creación, en recreación. Y no solamente la gnosis ve el sexo acá en la parte del planeta Tierra, sino es algo que se ve a nivel universal. Que es el latir de la vida. En el universo están naciendo mundos, están naciendo constelaciones, también están muriendo, ¿no? Y por lo tanto, el sexo es la manifestación de esas fuerzas de la naturaleza para que existan, ¿no? Y nosotros en la gnosis no solamente lo vemos como parte de una procreación física, sino también el sexo es la forma como el ser humano puede acercarse también a lo divino. Ahora, ingeniero, pero precisamente a través de muchas de las enseñanzas que nos han dado desde que nacemos, incluyendo enseñanzas religiosas, por ejemplo, podríamos señalar mucha gente ubica, no sé si usted lo ubica de esa manera, o si tiene algo que ver el sexo con aquella manzana que comieron Adán y Eva. Por ejemplo, enseñanzas de la Iglesia Católica. Sí, ese es un simbolismo que no ha sido debidamente entendido, ¿no? Se dice que Adán vivía feliz con Eva, o vivía en el paraíso, entendiendo el paraíso como un estado de paz, un estado de felicidad. Nosotros en la gnosis no solamente vemos el paraíso como algo en algún lugar especial, sino que la gente en esta vida, aquí y ahora, en todos los días, puede hacer de su vida un paraíso o puede hacer de su vida un infierno. Entonces la diferencia es en la parte que no es la pasividad o la ausencia de problemas, no. Es cómo se aborda la vida. Sí, uno puede estar en medio de una tribulación, pero si tiene conciencia, si tiene un conocimiento, puede generar un ambiente favorable para él. Entonces esta enseñanza, este simbolismo de la manzana es precisamente aquella parte donde el hombre en algún momento de la creación cometió un error, ¿no? Empezó a usar el sexo en forma negativa, no que no usara el sexo, porque realmente dentro de la gnosis... Pero sí consideran que lo de la manzana era un asunto sexual. Es un aspecto sexual, ¿no? Sí, y tiene que ver también con la serpiente, ¿no? Pero no es una serpiente física, porque todo tiene una simbología, no es la manzana como tal, ¿no? Es lo que simboliza detrás de la manzana, ¿no? Inclusive si una persona, por ejemplo, abre una manzana, ¿sí?, que hay algo oculto, va a encontrar una estrella de 5 puntas, entonces eso es muy simbólico, ¿sí? Ahora, fíjense que podemos
observar en este caso que el hombre le tiene cierta animadversión a la serpiente, que es aparentemente la que ocasiona la tentación, sin embargo no a la manzana, que fue lo que realmente se comieron. ¿Eso tiene alguna simbología para ustedes? Sí, la serpiente tiene dos aspectos. O sea, uno se come una manzana sin ningún tipo de problema. Eso es normal, eso es, precisamente la manzana es una de las frutas que más tiene fósforo. ¿Sí? Ahora, simbológicamente, esa historia que narra la Biblia, ¿cómo la observan ustedes? Bueno, podemos hablar algo muy general, ¿no? Porque eso tiene un trasfondo que no podemos aquí meternos en ese campo, porque habría que explicar muchas cosas y a lo mejor vamos a crear una confusión, ¿no? Pero básicamente lo que quiere decir este aspecto de la manzana es cuando el ser humano llevaba una vida sexual acorde a los mandatos divinos, ¿no? Donde el hombre y la mujer podrían compartir lo sexual sin llegar al derroche y sobre todo llegar al aspecto mental. Y cuando habla del aspecto mental es cuando ya el hombre le pone la fantasía, le pone la morbosidad, le pone la laxivia, el doble sentido, lo pornográfico, lo animal. En eso fue que se cayó. Pero el sexo tenía un origen divino y se vivía de una manera con amor, ¿no? Con respeto, respetando la ley y la naturaleza. Entonces, cuando el hombre cayó en el derroche de la energía sexual, que en términos generales lo podríamos decir en fornicación. Pero ahora me gustaría en la próxima parte, ingeniero, que nos diese, o por lo menos tratar de nosotros entender dónde está el límite. ¿Dónde está el límite del sexo puro? Podríamos mencionarlo de esta manera. Inclusive el sexo que aparentemente, de acuerdo a las nuevas tendencias y creencias, inclusive las gnósticas, que pudimos observar en la película del Código Da Vinci, podría haber practicado Jesús en María Magdalena. Exacto. Pero ¿dónde está el límite de esa intimidad entre un hombre y una mujer para que sea puro? Exacto. En la próxima parte continuamos con más de este interesante tema. Sigan en Gente de Hoy. Continuamos, amigos, en Gente de Hoy, conversando con el ingeniero Luis Enrique Rodríguez acerca de un tema sumamente interesante: sexo y meditación. Y quedamos pendientes con él en el segmento anterior para conversar acerca del límite entre lo divino y lo que debe ser como normal y natural del sexo, y lo que el hombre aparentemente ha creado a través de la mente, que lo convierte en algo negativo. Entonces, cuéntenos, ingeniero, ¿dónde está el límite? Decíamos que existen los 7 pecados capitales, ¿no? Y dentro de esos 7 pecados capitales hay 2 que son la no fornicación y el no adulterio. Entonces, estos 2 mandamientos, el que los cumple prácticamente lleva una vida sexual acorde a los mandatos divinos. Cuando se habla de fornicación y cuando se habla de adulterio, está metido uno de los 7 pecados capitales, que es la lujuria. Entonces, el límite sería ese, ¿no? Que cuando ya el ser humano lleva una vida sexual con lujuria. ¿Qué es la lujuria? La lujuria es cuando ya no se maneja desde el amor, sino se maneja desde ese aspecto morboso, desde ese aspecto fantasioso. Y para entenderlo un poco, una persona, por ejemplo, cuando vamos en la calle, ¿no? El hombre, la mujer, entonces uno ve a una mujer, ¿verdad? Y no es que sea negativo sentir una atracción, porque eso es natural. Eso son 2 fuerzas, un polo masculino, un polo femenino, ¿no? Polo positivo, polo negativo. Entonces es normal que haya atracción entre el hombre y la mujer. ¿Dónde está la lujuria? Cuando esa impresión que yo recibo, que puede ser que sienta algo en el cuerpo, ¿no? Una energía que se me mueve en el cuerpo, ¿no? Cuando ya le pongo mente a eso y cuando ya empiezo a fantasear, cuando ya empiezo a imaginar que estoy haciendo esto, que estoy haciendo lo otro, y no solamente eso, sino que en la noche me empiezo a recordar a esa mujer que vi y hasta sueño con ella. Eso es lujuria. Y empiezo hasta a tener lo que se llaman sueños húmedos. Hasta llego a tener un sueño llevando a cabo. Ahora, la mayoría de los hombres... Eso es normal, eso es lo que llaman normal, ¿no? Sí. Pero cuando ya uno aprende a disciplinarse mentalmente, ¿no? Entonces no dejo
que mi mente se mete en eso, ¿no? Que le ponga, que califique Pero eso. ¿hasta dónde entonces el ser humano puede disfrutar? Por ejemplo, eso que usted comenta de la atracción y que se siente algo energéticamente en el cuerpo cuando uno ve a alguien que le atrae. Eso de alguna manera no es el inicio de algo que puede ser lujuria. O sea, tú estás sintiendo en tu cuerpo. No, la manifestación de la energía no es lujuria. Vamos a poner un ejemplo para irlo entendiendo mejor, ¿no? Tenemos el aspecto superior acá, que es la cabeza, ¿verdad? Que siempre ubicamos la mente. Y en la parte inferior de la columna vertebral está el aspecto sexual. Para entender cuándo es lujuria y cuándo es la naturaleza normal del hombre y de la mujer, ¿no? Y eso lo podemos ver cuando una persona acaba, por ejemplo, de almorzar, ¿no? Ya acabó de alimentarse, pero si pasa, por ejemplo, por una panadería o pasa por algún lugar, ¿no? Ya el cuerpo está bien, ya el cuerpo está lleno, pero de pronto la mente siente como la ganas de comer más. Ya eso es gula, ¿no? Ya eso es gula, ya eso no es natural, ¿no? Igualmente pasa en el aspecto sexual, ¿no? A veces la persona, por ejemplo, está tranquila, no está pensando, ni ha visto una película pornográfica, ni está viendo revistas pornográficas, ¿no? Si de pronto siente como una necesidad del complemento sexual, y eso es natural, eso es normal, ¿no? A través de estos estudios se aprende que cuando uno siente eso, uno lo puede canalizar, ¿sí? Uno lo puede interiorizar y beneficiarse de eso, pero cuando ya llegue el momento de la verdad, cuando ya esté con su pareja, pues sí, vívalo, disfrútelo, canalice esa energía, comparte esa energía. De esa manera que usted lo está comentando, es como ustedes suponen que en todo caso vivió su vida sexualmente Jesús. Eso es parte, ¿no? Eso es parte del manejo de esa energía sexual. Por eso es que inclusive si uno habla con los psicólogos, con los médicos, con los psiquiatras, el índice de impotencia sexual en el hombre es muy elevado. En Europa, por ejemplo, ya se ha hecho problema ya de salud, que el conteo de espermatozoides en los hombres cada vez ha disminuido. O sea, la debilidad y la degeneración sexual ha ido aumentando bastante. Entonces el hombre tiene que acudir hoy a que sea al Viagra, que sea esto, que sea aquello, que sea lo otro. ¿Por qué? Porque el desgaste sexual que el hombre y la mujer tienen es mental, porque piensa mucho en el sexo, desea mucho el sexo mentalmente. Entonces cuando ya tiene que vivir la sexualidad tal cual, ve que no la disfruta. Por eso las culturas orientales, en la India por ejemplo, se estudia y se practica bastante lo que es el tantra, cuando ya el hombre, cuando va a compartir con la mujer, ve que esa mujer no es solamente carne y hueso, ¿no? Sino que esa mujer tiene un alma, tiene un espíritu, y él también lo tiene. Entonces ya el encuentro no es simplemente para descargar una tensión que tiene, para descargar un deseo que tiene, que es lo que generalmente pasa en Occidente. El hombre carga una tensión, un deseo. ¿Hay diferencia entre la sexualidad de Oriente y de Occidente? Bastante. Lo que sucede es que afortunadamente ya hay mucha información aquí en Occidente, y ya se están conociendo algunos aspectos del Tantra, donde ya el hombre y la mujer pueden compartir la sexualidad con más calma, con más tranquilidad, con más intercambio, porque realmente la sexualidad es un compartir una energía masculina y una energía femenina. Y el hombre es incompleto y la mujer es incompleta. Entonces, a través de lo sexual, el hombre va recibiendo del otro polo las energías, las fuerzas que le hacen falta, igualmente a la mujer. Pero cuando no hay ese conocimiento, entonces se va, es como a lo instintivo nada más, ¿no? Ahora, ¿cómo manejar, por ejemplo, la sexualidad de una pareja? ¿Cómo la manejan si no se piensa en ese momento? Si solamente, o sea, hay como de alguna manera una especie de contraste en el mensaje. No debemos sentir en lo instintivo, en lo animal, pero a la vez no podemos pensar sexualmente. Entonces, más o menos, ¿cómo manejamos eso? Veamos un ejemplo en los animales para entender un poco lo que es la naturaleza. Por ejemplo, los animales, ellos no hacen cursos de sexualidad, ellos no van donde psicólogos, ellos no van donde psiquiatras, y viven una sexualidad sin problema. Los animales, las plantas,
porque Pero a veces no con tanto sin problema, porque tienen que pelear duro para... Ah, bueno, ya es un aspecto de la naturaleza, ¿no? Por eso es que el ser humano está en una escala superior. Y a pesar de estar en una escala superior, por falta de ese conocimiento, entonces se ha dejado llevar de una información sexual externa. ¿Qué es externa? Lo que le dice la televisión, lo que le dicen las revistas pornográficas, todo aquello, ¿no? Entonces ha perdido su sexualidad natural. En la próxima parte vamos a continuar con el ingeniero Luis Enrique Rodríguez, este tema tan interesante como lo es sexo y meditación. Sigan con nosotros en Gente de Hoy. Continuamos, amigos, en Gente de Hoy a través de Mira TV, Canal 6 de Intercable, tu televisora regional, conversando con el ingeniero Luis Enrique Rodríguez acerca del tema sexo y meditación. Y precisamente con relación a la meditación quisiera preguntarle, ingeniero, ¿qué tiene que ver o cómo se puede utilizar la meditación para, en base al sexo? Es importante ver la relación que tiene los estados que se logran en meditación con los estados que se logran en lo sexual. A través de lo sexual se habla siempre de un éxtasis, ¿no? de llegar a un clima, de llegar aquí en Occidente y hablar un orgasmo, ¿verdad? Se llega a un estado donde toda la naturaleza se activa en la persona, se activa en su cuerpo, se activa la parte emocional, se activa la parte mental, o sea que esa energía sexual toca toda la integridad del cuerpo, ¿no? Los filósofos y los grandes maestros de la India relacionan este estado de gozo, ¿sí?, con el estado de gozo que se obtiene a través de la meditación, ¿sí? Entonces, inclusive hay una santa de la Iglesia Católica, ¿no?, donde en una oportunidad le preguntaban, pero ¿cómo es ese estado que usted tiene cuando llega como a ese contacto con Dios, ¿no? Es un estado como sublime. Y ella, en su religiosidad, decía, eso es similar al estado que logra el hombre y la mujer cuando están en el aspecto sexual. Entonces son dos estados donde el alma de la persona se conecta con lo divino. Sin embargo, ingeniero, hemos visto que se observa y se vende inclusive el sexo como pecado, porque si es la base de la humanidad, de la vida, del desarrollo inclusive de las personas como seres humanos, ¿por qué se convierte en pecado dentro del aspecto social? Un niño cuando recién nace, él no trae ningún concepto de lo bueno ni de lo malo, y él se maneja dentro de una sexualidad natural. Por ejemplo, un niño de pronto tiene su erección, ¿sí? Entonces el padre, la madre o alguien ya como que le indica que hay algún problema ahí en eso, ¿no? Entonces el niño, por ejemplo, se va a tocar, le dicen, no se toque, ¿verdad? Sí, entonces ya le dicen que esa zona de su cuerpo como que es algo negativo. Entonces ya le empieza a inculcar una información altamente negativa, ¿no? Y así se le van suministrando, y en las conversaciones que se dan en el hogar, entonces se ve como que ese tema como que es algo negativo, como que no se puede hablar en público, como que el niño no puede escuchar eso. Entonces él pierde la naturalidad del sexo. Si el niño se desenvolviera en un hogar donde se hablara del sexo como algo muy normal, algo muy natural, le ayudaría a su vida sexual. Un niño, por ejemplo, ve a una niña y él de pronto siente la naturaleza y va y la abraza, pero el niño no piensa, oye, yo voy a hacer, él simplemente se deja guiar en forma natural. Es el sentir que hablaba al principio. El sentir, ¿no? Entonces, cuando se maneja de esa manera, entonces el ser humano no entra en conflicto, no entra en ese estado que vemos hoy en día, y por eso es que el ser humano, como no tiene una satisfacción normal, natural, entonces por eso vemos los cines de películas pornográficas. Como no lo tiene en la vida real, entonces va y se satisface viendo películas pornográficas. Y eso realmente le daña su sexualidad, perjudica su sexualidad. Ahora, ¿qué podríamos nosotros recomendar a los televidentes para que puedan mejorar su sexualidad? Por ejemplo, usted hablaba de la meditación. ¿Cómo podemos lograr nosotros canalizar y que sea realmente natural y positivo para el La práctica inclusive de la meditación ayuda mucho al hombre y a la mujer a mejorar su energía, porque realmente cuando un hombre y una mujer están, ¿verdad?, lo que están compartiendo es una energía. Yo me he conseguido, por ejemplo, con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, donde se les dan este tipo de información. Me decían
Me decía alguien, profesor, ¿qué es lo que me pasa a mí? Que yo estoy, por ejemplo, enamorado de una muchacha y estamos como novios, todavía no hemos tenido vida sexual, estamos compartiendo y sentimos como ese calor entre el uno y el otro, ¿no? Pero una vez ya empiezo a tener relaciones sexuales con ella, como que se me quita como la atracción, se me va quitando como el deseo. Eso le pasa mucho a los jóvenes. Exacto, sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente se descarga. Y a través de la práctica tántrica o la práctica alquímica o como se le quiera llamar, donde se aprende a manejar la sexualidad sin esa descarga, sin esa pérdida, se puede mantener la relación de pareja. Se puede mantener porque no se descargan las personas. Entonces la persona después tiene que llegar a lo sexual es a través de lo mental, no porque tenga energía, sino que crea una lujuria, crea un deseo sexual y produce una excitación producto de lo mental, no porque el cuerpo tenga esa energía. De ahí que hay personas que antes de tener una vida sexual tienen que ver una película pornográfica, tienen que estimularse con una imagen, porque ya perdieron su propia energía por el uso y el abuso en ese aspecto lujurioso, en ese aspecto mental. Ahora, lo que se le puede ir recomendando precisamente es no ver películas pornográficas, y no es porque nosotros lo veamos como un pecado, sino que es que eso lo daña. Hay que buscar la energía interior. Porque realiza tanta actividad sexual en la mente, todo pensamiento desgasta energía. Y prueba de ello es que cuando una persona piensa en lo sexual, inmediatamente su centro sexual responde. No, él debe responder cuando realmente debe responder. Entonces lleva mucha vida sexual a nivel fantasioso y el descargo de energía es bárbaro. Por eso cuando ya va a tener una vida sexual real, a veces tiene una eyaculación inmediata, rápida, tiene eyaculación prematura. Y eso no es normal. O sea, ahora, no debería ser normal. Díganos, ingenieros, algún ejercicio que podamos recomendar de respiración o de meditación que pueda mejorar nuestra vida sexual. Lo aconsejable en una primera etapa es que cuando sienta su cuerpo alguna manifestación sexual, no se ponga a imaginarse nada. Esa energía transmútela, canalícela a través de la respiración. ¿De qué manera? Se concentra en sus órganos sexuales, ¿sí? Y a través de la respiración inhala. Eso es como cuando uno ve a una mujer y suspira. Ese suspiro del hombre y de la mujer algo natural, es algo natural. Es una forma natural del hombre o la mujer canalizar esa energía. Entonces, a través de eso, la persona aprende a no descargarse, ¿no? Y eso lo va ayudando bastante. Y la meditación lo va ayudando bastante también a que esa energía se canalice hacia adentro. ¿El amor dónde queda allí rápidamente, ingeniero? El amor es ya una manifestación de su alma, ¿no? Es cuando la persona... Es importante que el sexo sea a través del amor. Si no hay amor, realmente no hay una comunicación entre las dos personas. Hay una comunicación de materias, de carnal, pero no espiritual. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Enrique Rodríguez, por este interesante tema que nos trajo hoy a Gente de Hoy. Gracias a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, por observar este programa Sexo y Meditación. Les invitamos a continuar con nuestra programación a través de Mira TV, Canal 6 de Intercable, y les agradecemos a nombre de todo el equipo de Gente de Hoy haber compartido con nosotros, recordándoles que estamos haciendo para ustedes un periodismo de contacto.